Ahí me veo en la TV. Pueden entrar a .0.me/TV, también en Twitch, Facebook, Periscope y un montón de otras plataformas para ver el Noti, que en este momento estamos esperando a ver si lo tenemos en línea inmediatamente en unos minutitos al señor Alejandro Nava. Pero si no, ¿saben qué les propongo también? Podemos, no les vengo a proponer un sueño, ni mucho menos, no, nada que ver. Les voy a proponer justamente activar la naranja, ¿sí? Les propongo que sepamos, conozcamos y nos informemos sobre el inicio de la temporada de la NBA. Justamente, y para eso, ¿quién mejor que nuestro especialista en la naranja, en la mejor liga de baloncesto del mundo, en la NBA, la National Basketball Association? Para eso lo tenemos a José Tripodero, que nos resume un poquito cómo es este inicio de la temporada, justamente de su 75 aniversario. Hola Diego, hola amigos y amigas del Noti. Aquí José Tripodero para traerles las novedades de la NBA, la liga más importante de básquet del mundo. Y las novedades de esta segunda semana de temporada es que los equipos que a priori se consideraban como más fuertes en este largo camino hacia el anillo están de vuelta. Por el lado de la Conferencia del Este, Brooklyn Nets ganó una serie de juegos que ya lo están acomodando un poco mejor en la tabla de posiciones. En el día miércoles ganaron un partido muy importante ante Atlanta Hawks, que en cierta forma fue el equipo sorpresa de la temporada pasada, al punto que llegó a las semifinales de la Conferencia del Este. Más allá de la baja de Kyrie Irving, los de Brooklyn tienen a Kevin Durant y a James Harden como dos grandes figuras, pero también tienen un equipo que, es decir, una serie de jugadores que completan muy bien la plantilla, ¿no? El caso, por ejemplo, de Blake Griffin. En la Conferencia del Oeste tenemos a Golden State, que tan solo ha perdido un partido y se encamina a ser el conjunto a vencer, en cierta forma. Ahí la gran sorpresa hasta el momento está siendo Jordan Poole, que en el último partido frente a Cleveland marcó 31 puntos y parece ser como el jugador que está sustituyendo de mejor manera a Klay Thompson, que todavía no sabemos cuándo va a volver a las canchas. Por el lado de los argentinos, primero Facu Campazzo, jugador de Denver Nuggets, el jugador nacional más activo que tenemos en la NBA. Está jugando varios minutos, pero no está encontrando su mejor juego. Es cierto que vamos apenas apenas 2 semanas, pero no está teniendo el furor, o por lo menos la efervescencia que tuvo en los primeros partidos de la temporada anterior. Por el lado de Gabriel Deck, empezó a sumar minutos en Oklahoma City Thunders. En su primera participación jugó apenas 7 minutos, pero marcó 7 puntos. Es decir, es bastante para un jugador que no está teniendo tanta actividad. Lo que quiere decir es que cada vez que se lo precisa, él cumple. El santiagueño está jugando su primera temporada desde el comienzo. Tengamos en cuenta que jugó apenas un puñado de partidos en la temporada pasada. Y por último lo tenemos a Leandro Bolmaro en Minnesota Timberwolves, que empezó jugando algunos minutos, sobre todo en los partidos en los que ya está definido el trámite, y ahora pasó a jugar en la franquicia que tiene Minnesota, pero en la G-League, es decir, en la liga, podemos hacer una especie de liga de preparación en donde juegan jugadores que son como proyectos o jugadores que no tienen lugar en las franquicias de los primeros equipos. Minnesota empezó muy bien, ganó una serie de partidos y ahora
ha tenido algunos traspiés. Por último, decir que Los Ángeles Lakers también se está acomodando, el caso de LeBron James y de Westbrook, sobre todo, que están encontrando finalmente una sintonía para poder llevar al equipo californiano hacia los primeros lugares como está acostumbrado. Hasta aquí todas las novedades de la NBA para el noticiero. Nos vemos en cualquier momento. Muy bien, teníamos ahí a José Tripodero. Gracias, José, por toda la información de NBA. Qué linda que es la NBA. Si alguien no suele ver básquet, lo recomiendo. Es un deporte súper apasionante y además mantiene ahí la adrenalina de principio a fin. Bueno, hablando de adrenalina de principio a fin, lo tenemos del otro lado, Alejandro Nava, para hablar de deuda e inversiones, algo que nos genera adrenalina en nuestro país, sin lugar a dudas. Ahí te veo, Ale, así que te damos la bienvenida en el Noti de esta jornada. Se me abrió la puerta del estudio. Si hay entidades, aprovechen, porque los consejos de Allen son para llegar a fin de mes. Así que no importa si estás vivo o no, la recomendación económica ya está en la palabra de nuestro querido amigo Alejandro. Buenos días a la oyentada del noticiero. Es cierto, estos consejos también van para entidades y para fantasmas. Son consejos Ghost. Muy bien, acabamos de pasar ahí Halloween hace unos días, así que viene al caso. Viene al caso. De lo que vamos a hablar un poco es hacer un breve raconto de cuestiones que tienen que ver con la deuda. La deuda que tanto nos preocupa, la deuda que tenemos fundamentalmente con organismos oficiales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Es necesario, imperioso, poder llevar paz a los mercados en cuanto a arreglar las condiciones para la devolución del crédito. ¿Qué es lo que está trabando esto? ¿Qué es lo que está trabando el llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, cuestiones que en este momento creo que le son ajenas al gobierno nacional, que tienen que ver con cuestiones políticas dentro del mismo Fondo Monetario Internacional. Pensemos que este préstamo stand-by que se le otorgó a la Argentina allá por 2018, cuando pasaron cosas y hubieron turbulencias en nuestra economía, bueno, fue un préstamo que está siendo altamente cuestionado porque excedió todos los límites de presto o de empréstito que podía otorgar el Fondo Monetario Internacional. Y en palabras del actual ministro de Economía, este fue un préstamo que se otorgó por cuestiones netamente políticas estratégicas en aquel momento, con la complicidad, sin lugar a dudas, de quien era en ese momento la máxima representante del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, de quien todos nos enamoramos en algún momento. Y sí, Diego, no me mires con esa cara. Está bien, vos seguí adelante, pero bueno, me sorprendí. Todos nos enamoramos de ella en algún momento. Y de nuestro queridísimo Donald Trump, que en ese momento era presidente de la máxima autoridad, en los Estados Unidos, que es uno de los miembros más importantes del Fondo Monetario Internacional. Con la ayuda de ellos y los buenos lazos que tenía el gobierno argentino, tanto con el gobierno de los Estados Unidos y con la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, se le otorgó un préstamo que francamente excede todos los límites. Más allá de discutir esa cuestión que bueno, se dirimirá con el tiempo, si es un préstamo lícito o no, o si hay alguien que deba ser responsable por el otorgamiento de ese préstamo, hay que pactar condiciones para su devolución. Y
estas condiciones para su devolución traerían mucha calma, mucha paz. Sobre todo porque justamente el gobierno tuvo un nuevo embajador en la República Argentina, el señor Mark Stanley, que muy simpáticamente en su discurso de presentación dijo que, bueno, que veía que a la Argentina le faltaba un proyecto económico y que él se ofrecía, y el gobierno de los Estados Unidos también, para, bueno, diseñar o diagramar un proyecto económico. Obviamente todo esto pasó por alto, no tuvo grandes repercusiones, porque en ese momento también se estaba muy interiorizado con la cumbre del grupo del G20 y la cumbre ambiental. Pero sin lugar a dudas, el gobierno argentino deberá pedirle explicaciones al embajador de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos respecto de esta clara intromisión en cuestiones económicas, que sin lugar a dudas encuentra su base en que justamente no se cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es importante acordar con el fondo las cuestiones relativas a la devolución del préstamo para que no se sigan filtrando este tipo de intromisiones que francamente quitan libertad económica a un país. Por otro lado, hablamos de la cumbre ecológica y hubo una noticia que también pasó desapercibida que tiene que ver con una inversión multimillonaria que se va a producir en la República Argentina de acá a 10 años, o sea, en el transcurso de estos 10 años, de una compañía australiana que invertirá en la producción de hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es el combustible del futuro. Se intenta imponer a este gas, que es muy abundante en nuestra atmósfera, como el combustible que reemplace al petróleo. Como una opción sustentable. Sí, ¿cuáles son las ventajas? Básicamente que el producido de la combustión del hidrógeno es el agua, es agua. Entonces, se supone que esto es menos contaminante que los actuales gases que se emiten por la combustión de petróleo. Pero si además para la producción de este gas se utilizan energías renovables o ecológicas, como por ejemplo la energía eólica, se dice que la producción de este hidrógeno es verde, es completamente ecológica. Y en nuestra Patagonia se dan las condiciones sustentables justamente para la producción de hidrógeno con el aprovechamiento de la energía eólica. Los fuertes vientos patagónicos proveerían la energía suficiente como para producir hidrógeno y abastecer a la comunidad europea. La verdad es que es una muy buena noticia que implica una gran inversión, que van a llegar dólares a nuestro país y que nuestro país se inserta en el mundo económico, no solamente como gran productor de alimentos. Dijimos, a la Argentina alimenta a 400 millones de habitantes de la Tierra, casi al 10% de la población mundial estamos alimentando, sino que además vamos a producir energía renovable y sustentable para el 30% de la Comunidad Económica Europea. Bien, clarísimo. No sé si ya tenemos ahí en espera. Bueno, en instante vamos a charlar justamente relacionado con esto, porque tiene que ver con, digamos, la tierra para habitar y producir alimentos justamente sanos. Es un momento de transición entre un mundo que tiene que ser mucho más ecológico, sustentable, y me parece que esta noticia que no trascendió a grandes rasgos con la importancia y relevancia sí que haces mención, Ale,
y sobre todo con este dato que no es nada de color, sino que multiplica por casi un 10% la producción de alimentos a nivel mundial. 400 millones de personas, dijiste. 400 millones de personas son la población que abastece la Argentina de alimentos en el mundo. Nosotros somos 40 millones, ¿sí? Y producimos alimentos para 400 millones. Es decir, el 90% de lo que producimos se exporta. Y bien sabido es que si bien los alimentos escasean en un mundo superpoblado y en un mundo pospandémico, tienen poco valor agregado. Es importante compensar esa inserción en el mundo con materias primas, con otro tipo de mercancías o servicios que puedan hacer que ingresen más dólares o más divisas a nuestro país. Y el tipo ecológico es una de las variantes para completar nuestra canasta de oferta al mundo. Muy bien. Te hago una consulta tratando de ejercitar un poco la memoria y justamente de lo que hablabas previamente, que tiene que ver con que Argentina este año también hizo una solicitud de empréstito por unos miles de millones de dólares y además, si no me equivoco, también tiene que ver con que el año que viene, en teoría, el gobierno tiene planificado y ya presentó el proyecto para no hacer pagos de deuda durante todo 2022. Sí, sin lugar a dudas, el hecho de planificar y de acordar con el Fondo Monetario Internacional el pago de una deuda y de un cronograma de pago, lo que permite es ordenar un poco la economía y destinar los recursos que son tan escasos, esas divisas que son tan escasas, a que el país produzca más y mejores bienes y servicios, y por ende que aumente la calidad de vida de nuestros habitantes. Recordemos que hace 2 meses nada más, con los índices de pobreza que se mostraron, 1 de cada 2 habitantes de nuestro país, uno de esos 40 millones, o sea, casi 20 millones de habitantes, están sumidos en la pobreza. Es algo terrible en un país que ofrece alimentos para 400 millones de personas y que se propone abastecer de energía al 30% de la comunidad europea. Es algo inadmisible en un país con tantas riquezas, que haya tan mala distribución. Por eso el tema de aprovechar al máximo las escasas reservas que hay, de planificar correctamente los pagos que se van a hacer a los servicios de deuda, es una de las tareas más importantes. Y sin lugar a dudas, el ministro de Economía que nosotros tenemos está muy especializado en ese tipo de cuestiones. Pero también es menester organizar y planificar qué hacer con esos dólares. Y esto es lo que, digamos, desde la oposición y desde los organismos internacionales se le está reclamando a este gobierno, y yo creo que después de las elecciones vamos a tener algún tipo de certeza en ese aspecto. Bien, clarísimo justamente también, porque una vez que se consigue esta lluvia de inversiones, vamos a denominarla como bien la bautizaron en algún momento, hay que disponer y también planificar y organizar. Parte de muchas veces de muchos escenarios que tienen que ver con la economía, y esto lo traemos también a colación de la economía personal, individual, no sé si estás de acuerdo o no, Alejandro, es que falta o es preocupante a veces, o por lo menos escasea, una organización en la economía, tanto personal, individual, desde los sectores macro. Es decir, está bien, la idea es tener una economía organizada, pero si no planificás, no ejecutás, no tenés pensado en qué invertir, de alguna manera puede ser una solución a corto plazo o un parche, como también a veces se suele expresar. Sí, y Diego, una cuestión importantísima para la planificación es que la planificación no debe agotarse en un gobierno, debe ser algo trascendental. Por eso también es importante el llamado que se hizo desde el gobierno nacional a las fuerzas de la oposición para sentarse a dialogar y pensar
más allá del 2023 e independientemente de quién gane las próximas elecciones presidenciales, qué tipo de país uno pretende tener, a qué vamos a dedicar nuestras inversiones, porque estas inversiones no son de un año o de dos, sino que deben ser pensadas en décadas, de 1 a 2 décadas, y estamos hablando de 10 a 20 años, y eso requiere de que todos los actores de la economía se pongan de acuerdo, independientemente del partido político al que representen. Y eso forma parte también de la organización de la economía. Si se sigue un plan de apoyo a la ciencia y a la tecnología y luego a la administración siguiente cambia el color político y esto se interrumpe, digamos que la inversión fue tirada a la basura. Sí, porque al fin y al cabo, si no, lo que estamos hablando es de lo discursivo de cualquier tipo de gobierno. El actual, como los antecedentes, precedentes, es: queremos el bienestar del país, siempre y cuando nosotros seamos gobierno. Sí, esa visión cortoplacista es la que muchas veces atenta contra nuestro éxito. Y es la razón o la explicación de nuestros grandes fracasos, ¿no? Tal cual. Bueno, Alejandro Nava, muchísimas gracias. Hoy nos dimos el lujo de tener unos minutos más para charlar y a veces en la dinámica del Noti medio que te cortamos de raíz, pero bueno, hoy tuvimos un tiempito más para hablar de estas deudas, inversiones, del escenario presente y a futuro también de la economía personal y macroeconómica, como suele decirse en la Argentina. ¿Algo que quieras mencionar rápidamente para cerrar y concluir y despedirte hasta la semana que viene? No, simplemente ponderar también la buena noticia que han destacado en el noticiero respecto de el establecimiento de precios fijos en los medicamentos, que son también una necesidad en estos momentos de inflación, tener certeza en cuanto al precio de los medicamentos, sobre todo en una economía post-pandémica en la cual la salud es primordial. Muy bien, muchísimas gracias. La palabra de Alejandro Nava, a quien pueden disfrutar todos los viernes en el noticiero contándonos sobre la economía de bolsillo, podemos mencionarla así. Así que bueno, le agradecemos a Alejandro Nava, con quien hablamos recién. Y ahora ya en unos instantes nomás tenemos que escuchar. Ya se nos pasó volando, ya son casi 11:30 de la mañana de este viernes 5 de noviembre. Estamos al palo como todos los viernes con mucha información en Noti, así que vamos a escuchar una canción en instantes, pero antes como cada media hora durante los viernes de 10 a 12 desde Argentina y para todo el mundo, el flash informativo, así que el resumen de la actualidad para conocer en este fin de semana que se avecina. Remedio a los precios. El gobierno nacional se reunió con los principales laboratorios y farmacéuticas para reducir el costo de los medicamentos. En principio, se mantendrían los precios de noviembre hasta el 7 de enero. Perpetua por femicidio. Carlos Casals, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo irán a prisión perpetua por el asesinato en 2017 de Araceli Fules. La joven tenía 22 años y su cuerpo fue encontrado bajo escombros en José León Suárez. Portugal se adelanta. Debido a la disolución del Parlamento, el país europeo adelanta las elecciones presidenciales para el 30 de enero próximo. En la democracia siempre hay una solución, sin miedo, dijo el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Revés para Biden. El empresario multimillonario Glenn Youngkin se convirtió en el primer gobernador republicano en ser electo en Virginia, en Estados Unidos. Sé que la gente quiere que hagamos cosas y por eso sigo presionando, aseguró el presidente Biden. Festival de Incertidumbre. El próximo lunes 8 se anuncia la programación y realización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El evento, único de clase A en el continente, comienza solamente días después del anuncio. Cuervas debutantes.
San Lorenzo de Almagro debutó en la nueva edición de la Copa Libertadores Femenina con una derrota este jueves ante Corinthians por 2-0 en Paraguay. Por la segunda fecha, este domingo se enfrentará a Deportivo Capiatá.